La sala de interrogatorio es una habitación donde los oficiales de policía e incluso las personas cercanas al acusado han visto los secretos más oscuros y retorcidos ser revelados. Dentro de esta habitación, cada acción, cada palabra y sílaba, cada postura y expresión facial se desglosa y analiza por las fuerzas del orden y los entusiastas del crimen verdadero. El caso de hoy no será un curso intensivo sobre el lenguaje corporal criminal y las expresiones faciales de culpabilidad. Verás cómo un sospechoso pasa rápidamente de estar callado a confesar en cuestión de minutos. Y todo gracias a un detective increíblemente inteligente que tira de las cuerdas correctas para hacer hablar a este hombre. Bienvenidos a True Crime Stories, Tie Knots. Si eres nuevo, es un canal de lo que ves es lo que obtienes. Publico nuevos documentales de crímenes reales semanalmente. Sin narración de inteligencia artificial sin exagerar las cosas, solo crímenes reales. Si te interesa, suscríbete presionando el botón. Es gratis y te mantendrá al día con mis últimos casos. Michelle Chaffin nació el 6 de junio de 1981 a los padres Walter Chaffin y Donna Johnston en Humble, Texas. Humble está muy cerca de Houston y se considera una comunidad cómoda, segura y próspera, un gran lugar para criar una familia. Desde que Michelle era joven, nunca conoció a un extraño, todos eran su mejor amigo. Le encantaba conversar con la gente y a ellos les fascinaba hablar con ella, pues tenía una personalidad muy cálida y era fácil estar a su lado. Michelle y su hermano David, los únicos hermanos en la casa Chaffin, eran muy cercanos. David definía a Michelle como su segunda madre. Michelle tenía una personalidad cariñosa y era una hermana muy protectora. Ella y David hacían todo juntos. Quiero decir, básicamente era como si estuvieran unidos por la cadera durante toda su infancia. Michelle era una niña obediente y responsable, pero cuando se graduó de la preparatoria en el 2001, muy rápidamente conoció a un hombre y se casó con él. Ahora, no sabemos mucho sobre este hombre, aparte del hecho de que su apellido era Warner. Antes de que alguien lo supiera, Michelle quedó embarazada y 9 meses después, la pareja tuvo a una niña sana llamada Hailey. Pero fue un corto periodo de felicidad para Michelle, porque muy pronto, en el 2003, el matrimonio se desmoronó y Michelle y su esposo se divorciaron. Hailey en realidad se fue a vivir con su papá, y este fue el momento en que Michelle tocó fondo. Lidiar con el divorcio y que le quitaran a la niña que tanto amaba simplemente pesó demasiado en Michelle. Lamentablemente, Michelle no pudo encontrar una forma sana de afrontar la situación y pronto cayó en la adicción, lo que solo empeoró las cosas. Pasó de ser una esposa feliz y madre devota a ser algo fiestera, cayendo rápidamente cuesta abajo. Desaparecía por días o semanas y fue arrestada por posesión en una ocasión. Cuando Michelle desaparecía de la faz de la tierra, como solía hacerlo durante esos días, su familia vivía en un estado constante de pánico. Sabían que Michelle sufría, pero no sabían cómo ayudarla. Solo podían esperar y rezar para que Michelle encontrara su camino de regreso. Y milagrosamente lo hizo. Como si un día una epifanía golpeara a Michelle y supiera que debía mejorar su vida. Michelle se dio cuenta de que su hija Hailey era la persona más importante en su vida y no quería decepcionarla al dejarla ver a su propia madre así. Así que Michelle comenzó su viaje para limpiarse y levantarse, e incluso se inscribió en la universidad. Estudiaba justicia penal y soñaba con ser abogada. Empezó a trabajar como secretaria en un consultorio médico. Finalmente, las cosas mejoraban para Michelle. Había estado limpia durante unos increíbles 4 años para el 2008 y le estaba yendo realmente bien en la vida. Finalmente, encontró su camino de regreso fuera de la oscuridad y su familia no podía estar más orgullosa. Michelle había vuelto a ser responsable, puntual y la mujer ambiciosa que era. En 2008 conoció a otra persona en su trabajo. Era un hombre llamado Mark Castellano y trabajaba como el chico de tecnologías de la información. Mark y Michelle eran totalmente diferentes. Aunque su familia estaba feliz de que ella hubiera encontrado a alguien, realmente no sabían qué veía Michelle en Mark. Para Donna, Mark era solo un tipo extraño. Desde el principio, Donna tuvo la impresión de que Mark era simplemente raro. Ella pensaba que Mark era simplemente un hombre extraño. Realmente no podía entender por qué su hermosa y exitosa hija se fijaría en alguien como Mark. Estoy seguro de que todas las madres desean lo mejor para sus hijas. Para cada madre, su hija es la persona más hermosa del mundo. Y quizás nadie le parezca lo suficientemente bueno.
pero al ver a Mark y Michelle juntos, simplemente no encajaban. Incluso David, el hermano de Michelle, pensó que algo no estaba bien con Mark. No podía precisarlo, pero no lograba quitarse la sensación de que Mark no era el indicado para Michelle. Pero Michelle no veía nada malo en Mark, y la relación de la pareja se tornó bastante seria. Un año después de comenzar a salir, Michelle quedó embarazada de nuevo y tuvieron a su hijo, Caden. Pero pronto, la historia se repetiría y Mark dejó a Michelle y a Caden sin decir una palabra. El estrés de tener un hijo u otra razón desconocida pudo haber sido la causa. Pero lo que sí sabemos es que Michelle y Caden tuvieron que valerse por sí mismos, ya que su relación terminó sin previo aviso. Al principio, Michelle lo pasó mal. Cuidar a un recién nacido mientras trabajaba la agotaba y con razón estaba exhausta. Pero el destino tenía algo asombroso para Michelle. Le ofrecieron un trabajo en un bufete de abogados en Houston, Texas, que requeriría mudarse allí de forma permanente. No conocía a nadie de Houston excepto a una persona, y esa era Mark. Él vivía en Houston, así que Michelle lo contactó para discutir un acuerdo. Michelle trabajaría largas horas a diario y buscaba un lugar donde ella y Caden pudieran vivir, con él a salvo y bajo la supervisión de Mark. Ahora quiero enfatizar que Michelle no quería volver con Mark. Claramente no deseaba una relación con un hombre incapaz de comprometerse a cuidar únicamente de su propio hijo. Ella deseaba que Mark cocriara y asumiera la responsabilidad de Caden, su hijo en común. Mark finalmente accedió, y los tres vivieron en el apartamento de Mark en Houston, así que en general las cosas iban muy bien para Michelle. Tenía un trabajo estable, estaba de pie nuevamente y estaba cocriando a su hijo con Mark. Pero entonces, sin ninguna advertencia, Michelle desapareció. El silencio de Michelle comenzó a carcomer a todos cuando su hermano David no pudo comunicarse con ella. Verás, David y Michelle hablaban por teléfono todos los días sin importar qué, e incluso si Michelle estaba ocupada, ella devolvería su llamada después. Pero David no obtuvo respuesta de Michelle todo el día, ni incluso después de eso. Fue entonces cuando llamó a Mark y le preguntó dónde estaba Michelle. Pero lo que Mark dijo a continuación dejó a David sin palabras. Mark dijo que él y Michelle tuvieron una discusión el 22 de septiembre y Michelle simplemente entró en una habitación, cerró la puerta de un portazo y cuando Mark entró un poco más tarde, Michelle se había ido. Desapareció así como así. No se llevó su coche e incluso dejó a Caden atrás y Mark no sabía dónde estaba. Fue muy inquietante e inmediatamente se reportó como desaparecida a Michelle Warner, de 31 años. Los investigadores visitaron el apartamento de Mark para una verificación de bienestar y notaron algunas cosas extrañas. Los detectives notaron computadoras en la casa, lo cual no era alarmante. Mark era un chico de informática, pero lo extraño era que todos los discos duros habían sido retirados y no se encontraban por ningún lado. Los detectives hallaron una nota de Mark a Michelle pegada a un espejo. En la carta, Mark, enfadado, le dijo que se llevaba a Caden con sus padres. Acusó a Michelle de estar en un fin de semana de drogas, aunque supuestamente llevaba unos 4 años sobria. Mark no se contuvo al insultar a Michelle, menospreciándola, y en general, la carta dejó a todos sintiéndose confundidos y nerviosos. Por último, pero no menos importante, los detectives también entraron en la habitación de Michelle, y aunque nada parecía fuera de lo común o alarmante, un detective simplemente se quedó parado frente al armario. Ahora sé lo que estás pensando, pero realmente no había nada en el armario. Pero este detective simplemente no podía sacudirse la extraña sensación de frío de que algo había sucedido en este pequeño espacio cerrado. Los investigadores no podían precisar qué era, pero sentían que este armario trataba de contar una historia. La policía tuvo que hablar con Mark para saber por qué estaba tan enojado con Michelle, y a partir de este punto, las cosas se volvieron realmente extrañas muy rápidamente, y esta interacción y todo lo demás que siguió llevaría a que esta historia se convirtiera en historia del crimen verdadero, como uno de los casos más inquietantes e intrigantes. Los detectives visitaron la casa de los padres de Mark en el oeste de Texas buscando información sobre él. Mark tenía una pregunta que dejaría atónitos a los investigadores. Mark preguntó directamente si podía ser entrevistado por el famoso Dr. Phil. La madre de su hijo está desaparecida y todo lo que le importa a este hombre es tener unos minutos en el centro de atención.
Pero a pesar de todo, los detectives movieron algunos hilos y lograron conseguirle a Mark un lugar en el Dr. Phil. Obviamente, esto se hizo a petición de Mark. Pero debo suponer que los oficiales solo aceptaron esto porque pensaron que su aparición en el programa podría ayudarles a obtener pistas sobre el paradero de Michelle. Pero el Dr. Phil entrevistó a Mark, y aunque no admitió tener algo que ver con la desaparición de Michelle, su comportamiento general fue extraño. Mark solo hablaba de sí mismo, y al Dr. Phil no le tomó más de un par de minutos darse cuenta de que este tipo era extremadamente narcisista y sin emociones, y no le importaba en lo más mínimo su exnovia desaparecida. Simplemente estaba disfrutando de la luz de sus primeros y posiblemente últimos 15 minutos de fama. Tras la entrevista, los detectives estaban ansiosos por interrogar a Mark, y con todos los dispositivos de grabación tenían sus propios trucos. Buscaban ganarse la confianza de Mark, retratarlo como un santo y forzarlo a revelar lo que ocultaba. Era un enfoque extraño, pero considerando que este hombre era una herramienta narcisista, ¿qué mejor manera de halagarlo que decirle lo genial que es? Y estos detectives sabían lo que estaban haciendo. Los investigadores sabían que a Mark le encantaría la atención y los elogios, y afortunadamente no tardó mucho para que Mark cayera justo en las manos de la policía. El interrogatorio comenzó como cualquier conversación normal. El detective Phil Waters aseguró a Mark que no estaba bajo arresto y que podía irse cuando quisiera. Desde el inicio de las preguntas, Mark mostró su lado inquietante y retorcido. Primero, se dirigió a Michelle de forma muy negativa. Mark afirmó que Michelle era una chica bonita con actitud de princesa que podría conseguir todo lo que quisiera. Era muy violenta y abusiva físicamente con él, aunque Mark, siendo el santo absoluto que era, nunca levantó un dedo en represalia. Mark se pintó a sí mismo como una víctima en la relación. Y eso era exactamente lo que querían los detectives. El detective Phil asumió completamente el rol de un policía empático. Había ganado con éxito la confianza de Mark, y en realidad estaba siendo bastante compasivo con Mark. Diciendo cosas como que entendía por qué Mark soportaba la actitud de Michelle. Diciendo que su corazón está con Mark y que él también involucró a Kayden en este problema. Y acusó a Michelle de no solo ser físicamente abusiva hacia él, sino también hacia Kayden. Así como el detective Phil, después de escuchar el nombre de Kayden, decidió acorralar a Mark con un poco de buena psicología antigua. Quería saber si lo que Mark hizo a Michelle fue para proteger a Kayden y no porque tuviera intenciones maliciosas, para lastimar a Michelle. El detective Phil dejó claro a Mark que algo terrible le había sucedido a Michelle. Aún no habían encontrado su cuerpo, pero probablemente Mark no lo sabía. Pero en este punto, el detective Phil quería saber exactamente qué había hecho Mark con ella y obtener una confesión de él, porque en ese momento no había literalmente ninguna evidencia de la desaparición de Michelle, y si Mark no confesaba, entonces no tenían nada. Michelle y sus seres queridos nunca obtendrían las respuestas necesarias. Para el detective Phil, era una situación decisiva. Pasó horas construyendo confianza con Mark y haciéndole ver a un amigo y a un oficial de policía que entendía por qué hizo lo que hizo. Así que cuando el detective Phil jugó su última carta, Mark cedió. Y fue la primera vez durante todo el interrogatorio que se emocionó. Mark no lloró por la madre de su hijo en ningún momento, ni durante la entrevista con el Dr. Phil, ni cuando Michelle desapareció. Pero ahora, era como si el aspecto de lastimar a Michelle para proteger a Kayden lo hubiera acorralado, y la culpa de lo que sea que le hizo a Michelle finalmente estaba surgiendo y ya no podía ocultarlo más. Y así, Mark finalmente confesó. ¿Terminó con la vida de Michelle? Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Mark, el detective Phil sintió alivio, horror y todo tipo de emociones recorriéndolo. En lugar de sentarse frente a un exnovio afligido que ahora se ha convertido en padre soltero, estaba sentado frente a un asesino. Quiero preludiar lo siguiente diciendo que esta es la versión de los hechos de Mark. Nunca sabremos realmente qué sucedió que llevó a una escalada tan horrorosa de eventos. Así que haz lo que quieras con esta información. Pero según Mark, él y Michelle estaban en su apartamento. Asegura que la actitud sarcástica de Michelle lo enfureció. Llegó a casa muy enojada, decidida a desquitarse con él. Ella estaba recogiendo cosas, lanzándolas por todas partes, y ordenó a Mark que limpiara su desorden. Mark, siendo la víctima indefensa que era, hizo lo que le dijeron, y en el proceso, Michelle incluso le golpeó un par de veces antes de darse la vuelta e ir a su habitación. Mark mencionó que Kayden se escondía en su cuarto en ese instante.
Este fue el momento en que Mark tuvo suficiente. Dejó que su furia y rabia se apoderaran de él y entró a la habitación de Michelle y la derribó en la cama. Trágicamente, terminó la vida de Michelle con sus propias manos casi instantáneamente, pero en una escena aún más devastadora. Solo minutos después de que Mark terminó la vida de Michelle, Kayden entró a la habitación donde Michelle yacía sin vida en la cama. Este pobre e inocente niño preguntó a Mark qué le pasaba a Michelle, a lo que Mark respondió que mamá está tomando una siesta. No puedo ni imaginar lo que Kayden presenció. Quizás no sabía que su mamá se había ido, pero ¿cómo te recuperas después de ver algo así y saber lo que realmente le sucedió a Michelle, incluso si no te das cuenta, hasta semanas, meses, quizás incluso años después? Este pequeño vio el cuerpo de su madre. Simplemente yacía allí, forzado a vivir con esa imagen por siempre. Mark rápidamente bañó a Kayden fuera de la habitación, después de lo cual escondió el cadáver de Michelle en el closet de su cuarto. En retrospectiva, el detective que miró con sospecha el armario de Michelle tenía razón. Algo terrible sucedió en esa habitación y Michelle fue guardada en ese armario. Es simplemente horroroso y demuestra que la intuición y las corazonadas rara vez se equivocan. Mark llevó a Kayden en el auto de Michelle a la casa de sus padres y regresó para disponer del cuerpo de ella. Cargó un contenedor de plástico que tenía el cuerpo de Michelle en su propio coche y condujo justo fuera de Midland. Allí, excavó el suelo y enterró a Michelle en una tumba poco profunda antes de irse. Las imágenes de circuito cerrado de televisión también captaron todo esto. Mark fue visto manejando hacia su apartamento temprano en la mañana del 24 de septiembre. Se le vio arrastrando el contenedor de plástico poco después de las 3 de la mañana, antes de salir del apartamento en el coche a las 6. Tras la confesión, el detective Phil llamó a su colega, el sargento Harris, y Mark recreó la escena frente a ellos. A pesar de que Mark confesó haber asesinado a su exnovia Michelle, los investigadores aún necesitaban encontrar el cuerpo de ella para acusarlo formalmente del crimen. Los detectives y el FBI buscaron el cuerpo de Michelle usando un mapa provisto por Mark. Después de buscar un poco en los extensos campos petroleros de West Texas, hallaron algo. Y sería un terrible final para esta investigación. Al excavar una tumba poco profunda, recuperaron el cuerpo de Michelle Warner. Los investigadores hallaron en un contenedor de basura cercano al apartamento de Mark la tarjeta de crédito de Michelle cortada en pedazos, ropa, gafas de sol, tarjetas de visita de Mark y cinta negra usada para atar el cuerpo de Michelle. Finalmente, la policía tenía todo para acusar a Mark Castellano del asesinato de Michelle Warner y fue arrestado el 1 de octubre de 2012. Pero a pesar de que Mark dio una confesión completa y grabada a la policía, este tipo se declaró inocente. En el juicio, los fiscales presentaron como evidencia principal la confesión de Mark. La defensa sostuvo que las acciones de Mark fueron resultado de una pasión repentina. Pero no logro ver cómo la pasión puede usarse como excusa legal para un asesinato. Pero los abogados de Mark sostuvieron que Michelle era abusiva, lo trataba como un saco de boxeo y ese día fatídico, Mark perdió el control. Actuó en un arranque de ira que resultó en la muerte de Michelle para no ser maltratado por ella nunca más. La fiscalía rápidamente desacreditó las afirmaciones de la defensa de que Michelle abusaba de Mark. Argumentaron que si Mark sufría abuso constante, debería haber presentado quejas formales contra ella. Nadie que conocía a Michelle creía que fuera abusiva ni por un momento. Además de las afirmaciones de Mark, no hay evidencia de que Michelle haya sido abusiva con sus parejas o hijos. Tras los argumentos, el jurado debía emitir un veredicto. El 6 de junio de 2014, Mark Castellano fue declarado culpable de asesinar a su exnovia, Michelle Warner. Fue condenado a 27 años de prisión, más una multa de $10,000. Podrá optar a la libertad condicional en 2026. La muerte de Michelle fue un golpe horroroso e inesperado para su familia y seres queridos. Dejó atrás a 2 hijos demasiado jóvenes para comprender la pérdida. Lamentablemente, uno de ellos estaba en la casa cuando ella luchaba por su vida y vio su cuerpo sin vida, aunque quizás no lo supo en ese instante. Es tan devastador pensar en Kayden, quien perdió a su mamá a manos de su papá y ahora no tiene ninguna figura parental en su vida en absoluto. Kayden tenía solo 3 años cuando perdió a Michelle y es simplemente tan triste que tenga que vivir su vida sin ninguno de sus padres. En cuanto a Hailey, ella perdió a su madre trabajadora para siempre.
Desde 2017, Kayden residía con los padres de Mark en Odessa, Texas. La madre de Michelle, Donna, quería obtener la custodia de Kayden, pero hasta el momento no ha habido ninguna actualización y parece que no tuvo éxito en hacerlo. Hailey, por otro lado, vivió con su padre cuando él y Michelle se divorciaron. Hasta el juicio, Michelle cometió algunos errores en la vida, pero se levantó cuando se dio cuenta de lo mal que había metido la pata. Estaba en camino de construir una buena vida para ella y sus hijos, cuando alguien con ira y resentimiento sin control decidió robarle la vida tan despiadadamente. La familia de Michelle estaba desconsolada y disgustada cuando Mark la pintó como la mala y a él mismo como la víctima. Mark no solo terminó brutalmente con la vida de Michelle, sino que tampoco dudó en difamar su imagen y carácter, lo cual es simplemente enfurecedor. Michelle nunca llegará a ser abogada como soñaba. Nunca celebrará los cumpleaños y logros de sus hijos como graduaciones, bodas y otros momentos memorables. Todo por culpa de una persona y su decisión irreversible, que cambió y arruinó más vidas que una. Esta es solo una de esas situaciones que simplemente no tiene un lado positivo y realmente no tiene una lección que aprender, porque todo este caso se siente tan aleatorio e impredecible. Michelle estaba tratando de hacer lo correcto, mejorando su vida mientras intentaba reconstruir algo parecido a una relación con el padre de su hijo. Pero sin previo aviso, Mark cerró todo esto y cerró esa puerta para siempre. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Lisa, Jam Gaida, Angela Lamus García y David Karsten. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de que se suban al público. ¿Es una excelente manera de apoyar al canal? Agradezco sinceramente a quienes han tomado esa decisión. Para unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o en el enlace en la descripción. Las camisetas de historias de crímenes verdaderos también están disponibles desde el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, echa un vistazo a otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene al día con mis futuros videos. Soy Ty Notts y los veré en el próximo video.